Pues bien, me alegro mucho de poder ver a Néstor y a Dulce. Ha sido guay. Tu hija es más guapa, más bonita que tú. Me ha gustado ver más a ti. Buenos días a todos, a los que no he podido saludar. Bienvenida, Agnes, qué alegría verte. Bienvenidos a todos. Tata, es una alegría siempre verte. Qué guay que estés aquí con tu carro motorizado y así poder también disfrutar juntos. Quiero dar gracias por este tiempo y así también dar tiempo para esto, ¿no? Centrarnos y poder escuchar y dialogar con lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Señor, gracias por que hoy nos podemos ver y en medio de nuestra vida, nuestro día a día, el ajetreo, tú nos llamas a reunirnos para escuchar, ver, aprender y disfrutar de lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a dialogar con tu palabra en esta mañana y gracias, Señor, porque a pesar de todo, aquí, en este lugar donde tu iglesia se reúne, estamos cada día más cerca de casa. En tu nombre, Señor. Amén. El texto sobre el que vamos a reflexionar es Lucas, capítulo 24, versículos del 50 al 53. Yo pensé que justo al decir este momento íbamos a hacer juntos la ola. ¿Por qué? ¿Por qué dice, Cari? ¿Por qué? ¡Lucas se terminó! El Evangelio de Lucas termina aquí. El Evangelio de Lucas acaba. He estado haciendo cálculos. Para lo que no sepáis, llevamos pues ya un tiempecito con este Evangelio tratando de dialogar con él y escuchar lo que Lucas nos dice por medio de su espíritu acerca de la persona de Jesús. Y como he dicho, he estado haciendo cálculos y comenzamos más o menos a andar en este Evangelio en el mes de marzo del 2021. Es de marzo del 2021. Hace ya... ha llovido. Y este año más. Ha llovido y este año más. Si hacemos cuenta, yo he estado haciendo cuentas, así con Google me ha ayudado, porque si no, la matemática no es lo mío. Y llevamos 4 años y algo. Pues claro, no fue justo en marzo. Yo creo que empezamos unas semanas antes. Lo que pasa es que no encuentro las referencias. No las he encontrado. Algunas semanas. 4 años y algo. Llevamos en este camino. Pero una vez más, haciendo cuenta y siendo consciente de que yo he predicado una media de 2 domingos al mes, un domingo con 75 al mes, entonces ya no son 4 años, es menos. Ya no han sido todos los domingos. Entonces, más o menos el resultado es sorprendente, porque llevamos aproximadamente 3 años recorriendo semana a semana los pasos de Jesús recogidos en el Evangelio de Lucas. A mí me ha sorprendido porque lo que recoge el Evangelio de Lucas más o menos son 3 años en los que los discípulos estuvieron caminando con Jesús día a día desde que Jesús fue bautizado. ¿Casualidad? Yo no lo he hecho aposta, Yo no he estado calculando los días, sinceramente. Pero ese fue el tiempo del ministerio de Jesús y ese es el tiempo que nosotros hemos estado caminando en el Evangelio de Lucas con el Señor. Me he dado cuenta que este momento, el de la ascensión, que es el que relata el Evangelio de Lucas y es el que ha leído Pepi. ¿Quién lo ha leído? Ingrid. El que ha leído Ingrid es uno de los sucesos en la vida de Jesús y de las personas que lo seguían, de sus followers, pues que menos se ha predicado, la verdad. De hecho, pensando en esto, incluso buscando, leyendo comentarios y tal, ¿cuántas veces has escuchado o incluso has estudiado sobre la ascensión de Jesús y sus implicaciones?
¿Cuántas veces predicaciones? Yo predicaciones, no recuerdo. Hombre, se habla de la ascensión como parte de la resurrección y tal, ¿no? Pero una enfocada solo en hablar de la ascensión y sus implicaciones, no lo recuerdo, la verdad. Entonces, a mí me ha llamado la atención, ¿no? Porque ante esta pregunta, pues quizás haya varias respuestas, ¿no? Del por qué no se... En mi caso, no he escuchado, no he visto, no he estudiado tantas veces este elemento de la vida de Jesús, el tema de la ascensión. Por ejemplo, se puede hablar de que los propios evangelios no le dan tanta importancia. Porque, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo acaba en la Gran Comisión. Mateo 28, 19 y 20. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, y haced discípulos en todas las naciones, bautizando, enseñando todas las cosas, que os enseñan bautizando en el nombre del Padre y tal. Y ahí termina. ¿Ahí está la ascensión? No. Está la Gran Comisión. ¿Ven? Marcos sí habla de la ascensión, pero lo que dice es que Jesús es ascendido, como succionado al cielo y sentado a la diestra de Dios Padre. Habla de que Jesús asciende y se sienta en el trono preparado para él. Un versículo y medio. Juan no habla de eso. Juan no habla de la ascensión. Juan indica en el encuentro que hay con María Magdalena tras la resurrección que Jesús mismo le dice, porque María se abalanza hacia él, ¿no? A darle un abrazo. Ostras, Jesús ha resucitado, eso no pasa todos los días. Y Jesús le dice, espera, que aún no he ascendido a mi Padre. O sea, hay una implicación de ascensión, pero no hay una descripción de que Jesús... No habla de eso. El que se detiene a mirar más detenidamente esto es Lucas. ¿Vale? Y lo vamos a leer en Lucas 24, del 50 al 53. Dice Lucas 24, del 50 al 53. Entonces los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba, al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Eso es lo que se habla de la ascensión en el Evangelio de Lucas. ¿Y por qué he invitado a leer el pasaje de de Hechos? Porque ahí Lucas desarrolla mucho más todo lo que aquí resume en tres versículos. Además, Hechos de los Apóstoles hace como en las series hoy en día. No sé si estáis familiarizados con las series que se ven en Netflix o en Disney y tal, ¿no? Que antes de empezar el capítulo hay un breve resumen, ¿verdad? Pues, ¿de qué va a hablar los Hechos de los Apóstoles? De lo que sucede a partir de la ascensión de Jesús, ¿no? Por tanto, nos habla de la ascensión de Jesús y todo lo que sucedió en aquel momento. Meditando en estos pasajes, le he puesto un título a la predicación y la he llamado La emancipación. ¿Qué es la emancipación? Si yo os digo a vosotros que me dijeras qué es la emancipación, ¿qué me podríais decir que es la emancipación? Cuando un hijo llega a la mayoría de edad y se va de la casa, ¿no? Independizarse, se va de casa. Ser libre. Bueno, es una de las acepciones, lo busqué en el diccionario, es una de las acepciones, ¿no? Cuando uno está bajo mucha presión y opresión, la emancipación se entiende como un elemento de liberación, ¿no? Emancipación, separarse, separación. Se habla mucho de la emancipación de la mujer. Claro, como un elemento igual, ¿no? Que la idea es que estás oprimidos, presionados y te emancipan, ¿no? Cuando pensaba en esto, no podía evitar pensar en el proceso que vivimos los seres humanos en el proceso de crecer.
Ya que cuando vamos creciendo, poco a poco, sobre todo en la etapa de la adolescencia en adelante, vivimos un proceso de, partiendo de lo aprendido y vivido, comenzamos a construir nuestra propia identidad, incorporando, rechazando, moldeando todo lo que a lo largo de esos años se nos ha legado para así construir una identidad independiente, emancipada, liberada, separada de lo que mis padres me han enseñado, ¿no? Quizás para los que llevamos más años escuchando, leyendo y recordando a Jesús, se nos vuelve cotidiano todo esto de que Jesús se va, ¿verdad? Pero para una persona que mira esto por primera vez, se hace raro. Me contaban hace poco que por WhatsApp, ¿no? Me comentaba una madre que un niño una noche le preguntó: ¿por qué se tuvo que ir Jesús? 10 años, 9 años tiene. ¿Por qué se tuvo que ir Jesús? Su madre le estaba leyendo la Biblia, como hacían muchas noches. En esta ocasión estaba la mamá sentada con él mientras su papá estaba recogiendo la cocina. Otra vez había sido al contrario. Y justo leyeron esa parte en la que Jesús dice: chao bambino, me voy. La verdad es que, decía ella, la pregunta me pilló por sorpresa. Ella llevaba tantos años leyendo ese texto que lo más lógico tras la resurrección era irse. Porque además en el texto bíblico aparece como el paso lógico, ¿no? Jesús resucita y vuelve a casa. Pero la pregunta de su niño aquella noche la dejó con cierto desconsuelillo. Y además, a pesar del cansancio, al meterse en la cama, no pudo preguntar a uno de los mejores teólogos que hay en el momento, que se llama ChatGPT. Y le planteó a ChatGPT la pregunta de su hijo. Ella me decía: es que es verdad, la rutina, lo urgente de la vida que nos empuja, nos hace desarrollar ciertas cataratas en los ojos con cosas de la Biblia que leemos, la Biblia todos los días, incluso con cuestiones de nuestra propia vida que no somos capaces de ver porque tenemos una catarata en nuestros ojos que no nos permiten ver. Esta madre le dio la respuesta a su niño. Pues claro, estaba leyendo y la pregunta, pues claro, nos responde pues normalmente lo que ha escuchado en la iglesia, lo que ha escuchado en algún podcast, lo que ha leído, lo que le han enseñado en la escuelita, ¿no? Y le dice: cariño, el Señor se marchó para que pudiera venir el Espíritu Santo. Ese compañero que todo hijo de Dios tiene y que le acompaña todos los días de su vida. Es una respuesta bíblica y teológicamente correcta. De alguna forma, esta respuesta, me decía ella, de alguna forma esta respuesta trata de calmar por la ansiedad que provoca el sentido de orfandad, de soledad, de pérdida de una figura que te ha cuidado, que te ha dado dirección, compañía, te ha dado cariño, que ha estado siempre ahí, ¿no? Pero, ¿no? En plan, tranquilos, no estáis huérfanos, ¿no? Como dicen, tranquilos, no vaya a quedaros huérfanos. Voy a mandar al otro consolador. Pero me decía ella, porque conoce a su niño, y sí, pero eso era lo que había realmente tras la pregunta de mi niño. Es posible, pero claro, mi niño tiene a su papá y a su mamá, no le ha dado tiempo a experimentar esa cuestión de orfandad, ¿no? Esa cuestión de que se van a ir, ¿no? Lo más probable es que hubiese curiosidad. La curiosidad busca comprender, te empuja a comprender algo que no entiendes.
¿Cómo es posible que alguien como Jesús, que atravesaba paredes, Jesús atravesaba paredes, que desbloqueaba el entendimiento? De hecho, dice un poco más adelante, tanto aquí como en Emaús y en otros pasajes, que Jesús desbloqueaba el entendimiento y les hacía entender las cosas tal y como son. Que podía estar en muchos lugares a la vez. Había estado en el libro se recoge que ha habido más de 500 personas que lo vieron a la vez. ¿Cómo es posible que una persona así se tuviera que marchar? ¿Por qué? ¿Qué de bueno tiene eso? ¿De qué? La respuesta que le dio ChatGPT a esta mamá fue, yo os la leo, o sea, me la mandó por WhatsApp, un párrafo enorme, yo no voy a leeros todo, solamente algunas cosas, ¿no? Dice ChatGPT, una de las cosas que si Jesús hubiese quedado como esta figura, ¿no?, de Jesús resucitado, que podía hacer todas estas cosas, decía ChatGPT, su permanencia física glorificada habría limitado el acceso universal. ¿Y eso qué es lo que es? Pues que aunque Jesús resucitado parece superar todos los límites físicos, aparece de repente entre habitaciones cerradas y haciendo todas estas cosas que sabemos, no se nos presenta como omnipotente. Si hubiese permanecido en la tierra, habría que ido al lugar a buscar a Jesús, donde estaba Jesús. Y la relación con él seguiría siendo buscar un lugar, o sea, un lugar geográfico. Esto implica pues, peregrinajes constantes a ese lugar, hacia donde él estuviera, dependencia de verlo con los ojos para creer, desigualdad espiritual, unos tendrían acceso directo y otros solo por lo que otros le contasen. La ascensión permite que la relación con Jesús, con Cristo, pase del ver para creer al creer para vivir en él. Una transformación que Jesús ya anticipó en Juan 20:29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué buen teólogo es el ChatGPT este, ¿eh? Otra de las cosas que dijo es la Iglesia no habría madurado como cuerpo autónomo. Si el resucitado se queda físicamente liderando la comunidad cristiana, la comunidad cristiana siempre había sido la audiencia de Jesús, no su cuerpo vivo. Porque nosotros seríamos sus espectadores y él sería el artista principal del cual nosotros solo vamos a sus eventos para ver lo que ese día él nos ofrece. Pero al ascender Jesús hace algo radical. Se retira para que otros ocupen el espacio, vivan su vida, tomen sus riesgos, aprendan a escuchar su espíritu y no simplemente miren a alguien a quien seguir. Cuando Jesús se marcha, nos hace a cada uno de sus hijos protagonista de la misión de Dios. La encarnación glorificada habría sido malinterpretada. Y podríamos seguir hablando. El envío del Espíritu no tendría el mismo protagonismo. Jesús dice algo muy desconcertante en Juan 16:7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Aquí Jesús nos está hablando desde la resignación. No está hablando desde la resignación, sino desde la lógica profunda. La presencia del Espíritu será más plena, expansiva y operativa cuando Él no esté físicamente. Y así sucesivamente hay un montón. Una de las cosas que me mencionaba ella, que más le llamó la atención de lo que ChatGPT le decía, es que lo que se ve de forma transversal en la narrativa bíblica es que su partida, cuando Jesús se va, no es una retirada. Jesús no se retira, no es en plan, me voy para estar más tranquilo porque esta gente es insoportable, sino una estrategia para multiplicarse,
descentralizarse y universalizarse. Ahora, eso que ChatGPT le ha dicho a esta mujer, explícasela tú a su niño de 10 años. ¿Cómo se hace eso? Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Mientras ella leía las cosas de ChatGPT, porque luego estoy hablando por teléfono, porque claro, cuando me manda esto, esta mujer, pues mientras hablábamos por teléfono, me decía, ella no podía dejar de pensar en las muchas experiencias que ella había vivido con la incoherencia entre lo que se sabe que debe de ser y el cómo se vive las cosas, ¿no? ¿Por qué me decía esto? Porque ella me decía, mira, esto que plasma el ChatGPT es una maravilla. O sea, esto es maravilloso. Pero es que, claro, yo luego en el día a día, en mi trabajo, constantemente me hacen preguntas sobre, en la puerta del cole o en la noticia, leo y veo sobre la iglesia, ¿no? Pero claro, Jesús se va y deja esa misión de reconciliación en manos de un grupo de 70 personas. Sería mejor que hubiese estado Jesús. Jesús no hubiera defraudado a nadie, ¿no? Jesús no hubiera abusado de la autoridad. Jesús no hubiera abusado de las múltiples maneras que un ser humano puede abusar de otro. Jesús no hubiera utilizado la mentira. Jesús no habría utilizado la hipocresía. Y así podemos entrar. Porque ella me decía que es que en el trabajo y tal, me preguntan, claro, sí, pero la iglesia es un ejemplo. De hecho, si lo buscáis en Google, ponéis iglesia y os sale del tirón la palabra hipocresía. La iglesia como ejemplo de hipocresía. Incluso ella me decía, yo y mi marido hemos vivido experiencias que nos muestran eso. Ella misma había tenido que lidiar con esos pensamientos. ¿Cómo se justifica que Jesús confiara la continuidad de su misión a una comunidad, que hoy en día se llama la Iglesia, que a lo largo de los siglos ha mostrado tanta fragilidad, incoherencia y en algunos casos auténtica corrupción y abuso? Esta pregunta, frente al sacrificio de Jesús en la cruz, ella me decía, estando en la cama, pues me apretó el corazón y me humedeció los ojos, Rubén. Porque no pude pensar en mí misma. ¿Cómo era posible que Jesús de Nazaret me haya invitado a formar parte de esa misión? Porque yo no soy mejor que esta gente. Yo no soy mejor que ellos. Y esa noche en la cama, con su marido roncando plácidamente a su lado, recordó un texto, me decía, Rubén, ese tesoro está en vasos de barro. Y le vino a la mente la predicación del domingo pasado en el que en la iglesia a la que ella asiste prediqué yo sobre Jeremías 18. Dios es el alfarero y ella es el barro. Rubén, ¿me estoy dejando moldear por el Señor? No sé si me habéis seguido, pero antes de afrontar ya el final de la predicación, os quería invitar a tener un tiempo de oración, poniendo ante el Señor esta pregunta o cualquier otra pregunta que se os haya planteado en este tiempo o a lo largo de la semana, ¿no?
para que de alguna manera podamos durante este tiempo, pues eso, ponerlo delante del Señor y compartir este momento juntos, pero de forma íntima. Mientras escuchaba a esta hermana y charlábamos, nos reíamos del marido, del marido, de los ronquidos del marido y eso, no podía evitar pensar en la ilusión, ¿no? No sé si la palabra es ilusión, ¿no? Sino con la idea de proyecto de vida que quizás, no sé si todos, ¿no? Porque de verdad que todos los presentes estamos en etapas diferentes de la vida, ¿no? Pero yo con mis niños, de hecho este jueves, el Tito Pepe hablaba de los hijos, ¿no? Y tal. Y claro, ellos se marcharán. Ellos se marcharán de mi casa en algún momento. Igual que yo hice, aunque vivo en el mismo pueblo de mi madre, pero ellos se marcharán, ¿no? Pensando sobre todo en Jesús, sabía en quién depositaba su misión, porque al final la credibilidad de Cristo está puesta en manos de la Iglesia. Eso es muy serio, ¿eh? Eso es muy serio. Cuando mis hijos se marchen de casa, igual que yo me marché de casa, yo espero que mis hijos sean buenos trabajadores, sean honestos, ¿no? Que hagan bien su trabajo y se impliquen en ello, ¿no? Como para el Señor, ¿no? Tengan un buen legado. Lo que trato de decir es que tengan un buen legado, un buen aporte, un regalo que ellos perciban que son algo que Miriam y yo les hemos dado, ¿no? Igual que cada uno de los presentes en todas nuestras relaciones, ¿no?
Porque como mi madre me dice muchas veces, es que mientras yo te tenía aquí en casa, yo te podía evitar que te pasara cualquier cosa, ¿no? Pero si no confiamos en el discipulado, en lo que le hemos enseñado a nuestros hijos, estamos traicionando al Señor, básicamente. Porque al final, si nosotros estamos constantemente tutorizando a nuestros hijos, no estamos confiando, de alguna manera, en lo que Dios quiere hacer en ellos. Esto evidentemente tiene sus matices y sus cosas, ¿no? Pero no podía evitar pensar en cómo el Señor Jesús, al marcharse, dejó su misión en manos de esos discípulos que no sabían dónde estaban de pie, que cada uno tenía lidias profundas con las que trabajar, y aún así, Él se marchó. Claro, nosotros, como buen teólogo, claro, tenían el Espíritu Santo ahí, evidentemente. Pero es que al Espíritu Santo se le puede resistir. Y puedo ser desobediente. Y puedo no hacer lo que Dios quiera. Y puedo, además, utilizar los dones que Dios me da para hacer lo opuesto a lo que Él quiere. Qué riesgo tan grande asumió el Señor, ¿verdad? Qué riesgo tan grande asumió la Trinidad en dejar esa misión en manos de personas tan frágiles. Y el tema es que Jesús lo sabía. Jesús sabía eso. Jesús sabía en quién depositaba eso. Jesús no era tonto, porque Pedro lo negó, Judas lo traicionó y los demás huyeron. La iglesia Tarsis, no la iglesia universal, la iglesia Tarsis, de la que tú formas parte, seas miembro o estés en la periferia, la iglesia Tarsis es una comunidad en proceso de redención. O sea, no estamos terminados, Manolo, menos mal. Menos mal, Manuel. Menos mal. La iglesia ha sobrevivido miles de años a pesar de cómo es. Me decía un pastor cuando estuvimos en Lorca, me decía el pastor, la iglesia está sostenida por palitos y cañitas. Yo no lo entendía muy bien, la verdad, sinceramente. Pero es que yo soy el palito y tú eres la cañita. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero tengo la sensación muchas veces de estar a punto de romperme. Leí hace poco, estamos a una generación de desaparecer. Estamos a una generación de desaparecer como manifestación local de la obra de Cristo en Tarsis. Pero a pesar de eso, la iglesia continúa. Jesús no dejó una institución inquebrantable, sino una comunidad vulnerable y necesitada de reforma constante. Nosotros necesitamos constantemente. Y esto gracias a que Jesús se marchó. Acercarnos a Él y algo que llevamos un par de semanas reflexionando en el estudio bíblico. En las relaciones personales en las que Cristo es el centro, como cada uno es de su padre y de su madre, afloran, sobre todo en el contexto de la iglesia, que somos familia, aflora ese Rubén que solamente muestro
cuando estoy en casa de mi madre. En casa de mi madre yo estoy sin filtros y pego unos berríos y me enfado. Y si eso me pasa a mí, como estamos en un contexto de familia, cuando Ingrid se enfada, yo tiemblo. Cuando David Sosa se calla, algo está rumiando que cuando lo diga hay que temblar. Y así podía ir mencionando, y vosotros de mí. La fragilidad de la Iglesia, de alguna forma, muestra también la forma en la que el Señor quiere mostrarse al mundo. ¿No somos nosotros el cuerpo de Cristo? Dios se mostró en Jesús de forma tan vulnerable que hicieron con él lo que quisieron. No van a hacer eso con nosotros, además siendo tan frágiles como somos. Pero si estamos aquí, estamos sentados en esta mañana aquí, dialogando con lo que Lucas nos propone sobre la ascensión de Jesús, es porque el Señor aún no ha terminado. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El Señor aún no ha terminado. Porque si no, al final del capítulo, al final de Hechos, en el último capítulo, se habría acabado la historia. Aquí estamos. ¿Estamos dispuestos a coger el testigo del Señor, dejarnos moldear y ser sal y luz? Esa es la cuestión que aparece, aunque no lo diga, ¿no?, el Evangelio de Lucas, pero me siento desafiado a eso. Me siento desafiado a eso. Quizás tendríamos que pedir perdón. Yo llevo un tiempo lidiando con ese tema, ¿no? Porque hay veces que tú puedes haber hecho algo a alguien que esa persona no se ha dado cuenta de que le has hecho algo. Puede ser, ¿eh? Aunque parezca mentira, puede ser. Pero el Señor te haya mostrado que tu motivación no era suya. Estabas motivado por tu egoísmo, por mi egoísmo. Pedir perdón, quizás hay que pedir perdón. Como veíamos en el texto de Proverbios 31, no pensemos de nosotros que debemos ser cristianos con capa, invulnerables, impenetrables. La mujer virtuosa era virtuosa en lo cotidiano, en todos los días. Allí, donde se supone que no hay ningún hermano tuyo que te pueda ver, pero allí, en ese momento, como decía Manolo, hasta lo más simple, en la comida, en qué comer, allí está el Señor, en lo cotidiano. Ahí se vive el Evangelio. Y una de las cosas que yo creo que más necesitamos para ser prácticos es crear lugares, espacios, momentos en los que podamos expresar, de hecho lo mencionábamos esta mañana, podamos expresar nuestras dudas, hablar de lo que realmente nos pasa dentro, incluso no estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo en todo, pero tener una misión y un proyecto en común, eso es lo principal. Sin miedo. Sin miedo. Y ser conscientes que Jesús está vivo. Y no solo es un símbolo doctrinal
que algunos se presignan como símbolo, pero su vida y su día a día, eso que marcan no significa nada. No significa nada. Quizás si viviéramos así, porque de hecho el libro de Hechos mira eso, ¿no? ¿Cómo continúa la iglesia? ¿Cómo continúa la iglesia tras el Jesús ascendido? Pues si la iglesia viviendo así no necesitaba campañas de marketing, no necesitaba ir a la Plaza Cabildo a celebrar el Día de la Biblia, por ejemplo. No necesitaba ir al mercadillo a repartir folletos. La iglesia vivía el ser iglesia. Esa era la mejor campaña que realizaba. Porque eran creíbles, porque manifestaban las realidades que se veían en aquel que ellos habían matado. Vamos a orar, a terminar. Señor, gracias por haber venido y también por haberte ido, Señor. Yo reconozco delante tuya, Señor, reconocemos delante tuya que esa misión que tú nos diste, ese privilegio, ese regalo, ese don, está en vasos de barro, a veces frágiles, rotos, que buscan la manera de recomponerse, pero que sin ti, Señor, es imposible. Necesitamos el agua de tu Espíritu, Señor. Porque sin tu agua, este barro no va a ningún sitio. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a pedirte perdón a ti y también a las personas que ofendemos o que utilizamos, Señor. Que utilizamos para nuestro propio beneficio, incluso disfrazado de santidad. En el fondo no hay santidad, en el fondo hay orgullo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir de forma creíble, no para nosotros, sino para la gente que nos ve, Señor. Que puedan ver la realidad de ti, Señor, en nosotros. Y ayúdanos a relacionarnos contigo como aquel que está vivo y no que está muerto. Gracias, Señor, por haber resucitado, ascendido y haber motivado a estas personas, a estos hermanos que han recogido los evangelios, a escribirlos y dejárnoslo por escrito, Señor. Gracias. Eres genial. En tu nombre, amén.